Amén. Pero esta casa está dentro del orden de Dios. Así que van a seguir pasando cosas. Amén. Así que prepare su cartera para ser llenada de la provisión del cielo. Amén. Vienen contratos nuevos. Viene rompimiento, viene salud. Viene liberación. Amén. La fe de Jesucristo. Gálatas 2:20. ¿Listo, hijo? Bienvenido a todos los que se conectan a través de la internet. Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes esta poderosa palabra. Les bendecimos y hoy vamos a hablar acerca de la fe de Jesucristo. Esta palabra va a cambiar, va a transformar, te va a transicionar de lo viejo a lo nuevo. Hoy la visión de Dios se revela por fe y para fe sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Dice la poderosa palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Ya no vive quién? Yo. Ya no vivo yo. Dice, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dele la gloria a Dios. Amada familia, estamos viviendo tiempos donde la confianza y la fe deben ir de la mano. La confianza y la fe deben estar amalgamadas. ¿Sabe por qué? Porque a través de la confianza usted se relaciona con Dios. Con ese Dios que a lo mejor no vemos, pero sabemos que existe y es real. Me relaciono con Dios, escuche esto, y a través de la fe, con la fe que ha puesto Dios en nosotros, ejercitamos la habilidad para trascender en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Por años estuviste en Egipto. Por años estuviste en esa misma casa que se le está cayendo el techo. Por años estuviste en el mismo colchón. Pero el Señor te dice hoy, por la fe vas a transicionar a una mejor casa. Por la fe vas a tener un colchón nuevo. Por la fe vas a tener un vehículo nuevo. Por la fe te vas a vestir con ropa nueva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Wow, gloria a Dios. Entonces cuando afirmamos que una persona conoce a Dios, no lo estamos diciendo por alguien que se lo contó. Escuche esto, lo estamos diciendo porque esa persona ha vivido muchas experiencias personales con Él, con el Dios vivo. Esa persona ha tenido experiencias sobrenaturales con el Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Eso ayuda a que tu fe, a que la fe de Jesús se plante en tu vida. Amén. Pero aquel, escuchen, esa persona que ha tenido estas experiencias, que como nunca antes, esa persona nunca podrá estar, ni va a estar a merced de la lógica. Nunca va a estar a merced de las opciones naturales y humanas ni personales. Esa persona, cuando se le desata la palabra de una vivienda nueva, un techo digno, un espacio amplio, esa persona no relacionó su cantidad de dinero que tiene con la casa, sino que relacionó el reino, lo sobrenatural, con aquello que está anhelando y esperando. ¿Cuántos dicen amén? No conectó, el que no entra en la lógica, no está pensando cuánto vale la fortuna, simplemente sabe que Dios le va a proveer, porque es el instrumento para extender el reino que esa persona está necesitando. ¿Alguien está aquí? Entonces, a los hijos de Dios, tiene que revelársele que la intimidad con Dios es la que aumenta la fe del creyente. La intimidad, el hablar con papá, el escuchar a papá,
el entender a papá, el comprender esas cosas, nos lleva a tener una amplitud de la fe, un ensanchamiento de la fe. Comenzamos a creerle a Dios aún las cosas que no entendemos ni comprendemos. Pero papá lo dijo. ¿Cuántos están aquí? Y si papá lo dijo, así va a ser. Amén. Entonces eso ayuda a nuestro caminar de fe en fe. ¿Cuántos están aquí? Mire cómo caminan los hijos de Dios. Los hijos de Dios caminan de fe en fe, de gloria en gloria. ¿Usted ve que va subiendo? Un hijo de Dios no camina de gloria en gloria, de fe en fe. No, un hijo de Dios camina de fe en fe, de gloria en gloria. Va en aumento, no va en disminución, va en aumento. ¿Alguien está aquí? Un hijo de Dios va en aumento. Diga conmigo, un hijo de Dios va en aumento. Amén. Entonces, de acuerdo a esto, el nivel de revelación que una persona tenga va a determinar la medida de fe que se mueva en esa persona. Escuche esto, el nivel de revelación de Dios que tú tengas va a depender la medida de fe que portes. Si tu nivel de revelación de Dios es corto, así será tu fe. Pero si tú eres un hombre o una mujer que lee la palabra, tú me dirás, pastor, yo la leí, pero me cuesta entenderla. Claro, porque no estás teniendo una intimidad con Dios. Entonces, cuando tú lees la palabra y tienes intimidad con Dios, ¿qué va a pasar? La revelación llega a tu vida. Porque Él es el que da la revelación de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la revelación. Entonces, eso provoca un ensanchamiento de la fe. Fíjense que el pasaje de Gálatas 2:20 que acabamos de leer nos revela lo siguiente. Número 1, que si Jesús es el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos 12:2, eso quiere decir que no solo la inventó, sino que la puso en práctica. Jesús inventó la fe y aparte de inventarla, la puso en práctica. ¿Está conmigo? Yo conocí la historia de una empresa que comenzó a elaborar productos múltiples, entre ellos productos de limpieza, que un poquito de ese producto limpiaba las ollas negras esas que tenemos en la cocina y el carbón y todo eso. Pero resulta que ellos como empresa, los dueños, no pusieron en práctica el producto con ellos, sino que levantaron un pueblo, hicieron un pueblo en un lugar solo, apartado de la ciudad, y pusieron a los familiares de los trabajadores a vivir ahí. Les entregaron casas equipadas, esto lo puedo buscar por internet, les buscaron casas equipadas y todos los productos que fabricaban se los entregaban a esa gente para que ellos lo probaran. Muchos de esos productos causaron cáncer y mucha de esa gente murió. Muchísimo, eso fue una demanda impresionante. Escuche, entre ellos está el teflón. ¿Sabía? Es cancerígeno. Lo que pasa es que los niveles de concentración los bajaron, pero es cancerígeno el teflón. Entonces escuche esto, pero Jesús no fue así. Jesús dijo, yo voy a crear la fe para aquellos que van a aceptarme como su Señor y Salvador, para traerlos a la luz admirable, para traerlos a Dios. Pero yo voy a cumplir un propósito y voy a venir al cielo. ¿Qué herramienta les dejo para que se conecten con el reino y con el Padre? Les voy a dejar el lenguaje del reino, que es la fe. Entonces Jesús creó la fe y luego la trajo para impartirla sobre nosotros. Pero antes de impartirla, la puso por obra, a ver si funcionaba, a ver si no provocaba algún mal, sino que por el contrario, esta podía cumplir por lo cual fue creada. ¿Alguien está aquí o dice amén? Entonces, ¿qué hizo? Nos entregó la fe. Número 2, esta cita que acabamos de leer nos ayuda a entender que usted y yo necesitamos la fe de Jesús. Él no quiere la fe que usted tiene, Él quiere la fe de Él en usted. ¿Alguien está aquí? Yo no puedo decir, yo tengo fe en que mi carro me va a llevar a Valencia.
Jesús de que mi carro va a llegar a Valencia. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Está aquí conmigo? Es la fe de Jesús en mí. Escuche esto. De hecho, esto es tan poderoso y tan tremendo que usted y yo no teníamos fe. ¿Cuántos saben esto? Usted y yo no teníamos fe. Es más, déjeme decirle, usted no tenía fe para creer en Jesús. Antes de conocer como conoce a Jesús, antes de aceptarlo, ni usted ni yo teníamos fe para creer en Jesús. Cuando le recibimos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, no teníamos fe. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. Mire cómo dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de nosotros, no es de ustedes, no es mío, no es de nosotros. Pues esto es don de Dios. ¿De quién es? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escuche, esa fe que lo llevó a usted a creer en Jesús fue el mismo Dios que la puso en nuestro corazón. Esa fe que nos llevó a salvación, el mismo Dios dinamizó nuestras vidas en ese momento para que creyéramos en Él. Y eso lo provocó alguien que estaba orando por ti. Porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Usted está en Cristo porque alguien oró por usted. Por eso usted está en Cristo. ¿Está aquí conmigo? Y Dios, por medio de esa oración, puso la fe en usted para creer en Jesús. ¿Alguien está aquí? Esa fe la llamamos la fe inicial. Así llamamos a esa fe. Porque sin la fe, escuche esto, porque sin la fe de Dios, como una persona que no tiene a Cristo en su corazón puede tener fe. Eso es una fe inicial. Eso es una fe, eso la pone allí el Espíritu Santo de Dios a través de la oración, por causa de la oración de alguien, para dinamitar, escuche esto, tu alma, el alma de esa persona, para colocar esa fe, para que esa persona crea y sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, una vez que la persona confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo coloca una medida de fe. Esa fe inicial fue una fe dinamita por causa de la intercesión de la oración para que creyeras en Jesús. Pero una vez que aceptas a Jesús, está establecido en el libro de Romanos 12:2, que dice su palabra, que Él coloca una fe en nosotros. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Entonces, una vez que la persona tiene una medida de fe, es nuestra responsabilidad desarrollar esa medida de fe. La fe la comparamos con un músculo. Mientras más lo ejercitamos, más crece y más se ensancha. Entonces, el responsable de que esa fe sea ensanchada, de que esa fe crezca, es cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Y esa fe va creciendo a medida de nuestra relación con Dios, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, de la búsqueda, de la intimidad con Dios. Amén. Entonces, dicho esto, ¿qué es tener la fe de Jesús? ¿Qué significa? ¿Qué es tener la fe de Jesús? Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Amén. Tener fe en Dios. Jesús tenía la fe de Dios. Jesús se movía por la fe de Dios. Jesús caminaba por la fe de Dios. Ahora quiero que escuche esto. El pasaje de Marcos 11:22, usted cuando lo estudia, se da cuenta que está en una voz pasiva. Y este pasaje indica que la persona es beneficiaria, escuche, de un tercero. Es decir, en este caso es Dios el dueño de la fe y es Él que la coloca en el creyente.
somos beneficiarios de esta fe que es de Jesús, que es de Dios. ¿Alguien está aquí? Esa es la fe de Jesús. Pero Pedro, escuche esto, cuando Pedro lo vio, mire lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 3 verso 6. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía este hombre? Fe. Tenía fe. Yo no tengo para entregarte el dinero para tu operación. No tengo para que tú te compres el carro ni la casa. Pero de lo que tengo hoy te imparto. Y es fe para creer en un Dios sobrenatural, que tú vas a recibir la provisión para ser sano, para ser libre de la pobreza, para comprar la casa, para comprar el vehículo en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Usted tiene que ayudarme a predicar, porque parece que no le gustó. Usted como que no quiere vehículo nuevo. Pero si Dios se lo da, me lo da a mí entonces, porque a mí no quiero. Yo usted hubiera volteado la silla para arriba y dice: ¡aleluya! Le pegaba un grito, me apropio esa palabra, la agarro. Cuando usted viene al servicio, escuche, cuando usted adora a Dios, escuche esto, cuando usted adora a Dios, se abre el cielo. Pero cuando la iglesia de Jesús adora a Dios, no solamente se abren los cielos, sino que llueve la bendición del Padre para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Por eso, en el nombre de Jesús, declaro la provisión sobrenatural sobre tu vida. Declaro sanidad sobre tus huesos, sobre tu columna. Declaro en el nombre de Jesús que esa rodilla se sana, que ese hígado lo coloca nuevo el cielo sobre tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Tu mente, tu corazón, tu célula, la piel de tu cuerpo se restaura en el nombre de Jesús. El colon, el estómago, el esófago se sanan ahora en el nombre de Jesús. Es por la fe de Jesús la sanidad. Es por la fe. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. 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 No, usted todavía no ha entendido. Hay cosas que no se le han revelado. Imagínense que Carlito es un malandro. Carlito es un malandro. Y resulta que este paño me lo regaló mi abuelita, que la amo. Y me lo hizo un sacrificio para regalármelo. Él no se compró los lentes para regalarme el paño. Esto es algo muy grande. Oye, mi abuelita, y yo cuido este paño. ¿Cuánto lo cuidaría? Yo lo cuidaría mucho, ¿verdad? Y resulta que viene un malandro, viene Carlito, y viene a robarme el paño, ¿verdad? Trata de robarme el paño. Y viene a robarme el paño. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a agarrar a ella. No, y no te lo vas a llevar. Y no te lo vas a llevar. En el nombre de Jesús, de hecho, fuera ahora. Yo peleo por mi paño. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué peleo por mi paño? Porque es un regalo. ¿Cuántos van a pelear por la fe? No te la dejes robar por Satanás. No dejes que los pensamientos del diablo vengan a robarte la fe. Tú estás sano en el nombre de Jesús. Tú estás sano. Comienza a pelear por tu sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre este pueblo. Yo te declaro sano. Tú tienes que pelear por tu sanidad. No que peleen, pastor. Te ayudo, pero usted es el que usted tiene que guerrear por su sanidad. ¿Cuántos quieren la fe de Jesús? Para caminar en lo sobrenatural. Amén. Jesús tenía fe en Dios. Jesús tenía la fe de Dios. Amén. Esa era la fe de Jesús. La fe de Dios. Era tanta la fe de Dios que con solamente decir la palabra las cosas fueron hechas. ¿Aló? Por eso la palabra de los hijos de Dios, los que caminan en verdad, los que
Entonces deja de decir que naciste joven. Deja de decir que eres bueno para nada. Deja de decir que ya no puedes. Deja de decir que esa enfermedad es tuya. Comienza a entregarle al diablo lo que es del diablo y comienza a tomar lo que en la cruz se te fue entregado y es tuyo. Comienza a apropiarte de las promesas del Dios vivo. Esa es la fe de Dios. Tiene que tener la fe de Dios para creer. Amén. Necesitamos la fe de Dios para poder vivir bajo la dirección que Jesús nos dejó. Sin fe no podemos caminar en lo que Jesús nos dejó. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y saben qué hace Dios con aquellos que le agradan? Aún mientras duermen, les provee el pan de cada día. Salmo 127. Creo que es el 127. Primero lo busco y después me dice. 14 no era. Lo corrijo el otro domingo. Pero Jesús como hombre sobre esta tierra caminó por una palabra. Porque la fe, escuche esto, la fe se desata, se incrementa en el hombre de Dios cuando se le muestra el final. Y Dios es experto en mostrarnos el final al momento del inicio. ¿Alguien está aquí? Porque lo que fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que fuimos creados en la eternidad. Y en la eternidad nos entregaron un plan, nos entregaron un propósito. Y Dios nos los ha mostrado. Y hoy nos los quiere mostrar a través del Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros por causa de una relación íntima con Él. ¿Alguien está aquí? Entonces, si tú quieres estar seguro de los pasos que estás dando, tienes que caminar, tienes que tener relación con Dios y estar seguro de que la voz que escuchaste fue la de Dios. ¿Alguien dice amén? Lea conmigo Juan 3:14. Vea esta palabra sobre la que caminó Jesús. Mire, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Jesús conocía esta palabra. Jesús sabía que Él era tipo de esa serpiente, la del desierto, la que se levantó para sanidad del pueblo. ¿Alguien está aquí o dice amén? Entonces escuche esto. Esto es poderoso porque Jesús se levantó para restaurar nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se levantó y vino a la tierra y caminó en la fe de Dios para impartirnos la fe de Dios. Nada de lo que tú no camines no lo podrás impartir. ¿Usted no entendió eso? ¿Cuántos son abogados aquí? Levanten la mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Estos abogados pueden impartir sobre abogacía. ¿Cuántos no son abogados? Levante la mano. Está difícil que usted me enseñe algo de derecho. ¿Qué me va a impartir usted de derecho? Usted no es abogado. No sé si usted está aquí o ya se fue. O de repente, ¿quién empezó a estudiar para abogado y no terminó? Bueno, no le dé la mano. Pero si alguien empezó a estudiar para abogado y no terminó, no, yo no lo voy a contratar para que me defienda. ¿Sabe por qué? Porque no lo va a hacer tan bien como aquel que terminó su carrera. Y Jesús terminó su carrera en la cruz del Calvario para poder entregarla a nosotros. Jesús caminó en la fe de Dios para que nosotros tuviéramos la fe de Dios en nosotros a través de Jesús. Amén. Y Jesús sabía, escuche esto, Jesús sabía lo que había después de la cruz. Eso lo llevó, eso lo mantuvo firme a aceptar la cruz, a aceptar la voluntad de Dios. Y él sabía. Hebreos 12:2 nos lo enseña. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora escucha esta palabra, poderoso. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuántos se gozan en esta palabra? El gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él. El gozo puesto delante de él.
cuál es ese gozo. Él te estaba viendo hoy en vida cristiana, adorándole y alabándole. Él estaba viendo a los paralíticos ser levantados. Él estaba viendo las multitudes correr a buscar al Padre. Él estaba viendo cómo le adoramos y le exaltamos en espíritu y en verdad. Ese fue el gozo que se puso delante de Él para hoy estar nosotros en la presencia de Dios. Alguien dice amén esta palabra, yo no sé si usted lo entendió, pero Jesús desde antes de la cruz ya te había visto sentado en esta casa sirviéndole. Jesús en la cruz del Calvario te vio libertando, sanando y restaurando personas. Jesús te vio liderando una casa de paz. Jesús te vio como mujer. Jesús te vio como diácono. Jesús nos vio haciendo la voluntad del Padre, y ese fue el gozo puesto delante de Él cuando dice amén. Yo no sé si usted está aquí. Yo no sé si usted está aquí o ya se fue. Pero usted tiene que empezar a ver las cosas que no son como si fuesen. Porque si no, no va a caminar en ningún gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. No. ¿Sabe cuál es el gozo del Señor en la enfermedad? Que Jesús me salvó en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál es el gozo del Señor cuando hay puro calabote y pasta? El Señor llevó la pobreza a la cruz del Calvario. ¿Sabe cuál es el gozo del Señor en mí? Cuando veo que de repente hay 20 nada más aquí en la iglesia, que Él me mostró multitudes en el estado Mérida celebrando y adorando a Cristo. Él me mostró un terreno y la construcción de una iglesia en esta ciudad, y no me voy a ir hasta ver la voluntad de Dios hecha. ¿Alguien dice amén esa palabra? Eso es lo que me tiene aquí, y eso es lo que me da el gozo, aún en medio de las circunstancias y tribulaciones que me toca enfrentar, y en medio de las necesidades o escasez que pueda atravesar. El gozo del Señor es mi fortaleza. Esa es la fe de Jesús. ¿Cuántos tienen la fe de Jesús? ¿Cuántos se le está inyectando la fe de Jesús hoy? ¿Cuántos van a creer por una empresa, por un contrato, por una amplitud de trabajo? ¿Cuántos creen por un ensanchamiento del Espíritu? ¿Cuántos se van a empezar a discipular esta semana? ¿Cuántos van a correr la visión de esta casa? Esa es la fe de Jesús. Amén. Jesús nos estaba viendo. En ese lugar, Jesús nos estaba viendo. Amén. Él estaba viendo millones de almas salvarse. Él empezó a ver cómo disminuían las almas que iban para el infierno y aumentaban las almas que iban al cielo. Y Él dijo, vale la pena ir a esa cruz. Vale la pena que atraviesen esos clavos. Dale, chico, dale con ese martillo. Porque lo que yo estoy viendo es grande. Pastor, usted se inventa. Bueno, si usted quiere que cree que es invento, no importa, pero esa es la fe. Porque le puedo leer a Esteban también. Le puedo leer cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban lo graficó. Esteban fue osado. Jesús, ahí tuvo en la cruz. Pero el gozo que le ministró Jesús a Esteban fue tan grande que Esteban, mientras le daban la pedra por la cabeza, Esteban decía, veo los cielos abiertos, veo a Dios, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, y se gozaba y le enardecía el corazón a esta gente, y lo terminaron de matar. Y ahí estaba Saulo de Tarso. A los pies de Saulo cayó la ropa de Esteban. ¿Aló? Y después se convirtió en un gran hombre de Dios. Poderoso la vida de Saulo. Poderosa la vida del apóstol Pablo. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Jesús estaba viendo su obra terminada. Eso era lo que estaba viendo Jesús. Escuche esto. La fe no es ciega. La fe no es ciega. Escuche. Así dice la gente, que la fe es ciega. No saben lo que dice. La fe se basa en la palabra dada por Dios. ¿Alguien está aquí o ya se fue? O Dios no te ha dicho que te llamó autoridad. O Dios no te ha dicho que te va a firmar en esta casa. O Dios no te ha dicho que te va a levantar y te va a usar como poderoso gigante. O Dios no te ha dicho que te dio la fuerza de búfalo. Por eso hoy estás aquí con la fuerza de búfalo. Amén. ¿Usted está aquí? ¿Usted está aquí? ¿Quién está enfermo? Dios te dijo que te iba a sanar, hija. Y te va a sanar en el nombre de Jesús. Dios te va a sanar. Mana Rosa, Dios te va a sanar. Te va a restaurar todo tu ser.
¿Alguien está aquí? Ah, pero usted yo le digo Dios lo va a sanar y cuando va para el médico empieza a llorar. No, escucha al médico. Gracias, doctor, porque ahora sé lo que Dios va a hacer conmigo. Gracias. Y ya sé dónde le voy a tumbar la torre al diablo. Ya sé cómo se llama esa cosa que me estaba atacando. No sé si está aquí o ya se fue. Pero tiene que soltar la pasividad, hermano. Tiene que soltar esas oraciones pasivas, esas oraciones. Tiene que empezar a levantarse. Tiene que empezar a pararse con una actitud. Con la actitud correcta de no dejarse robar el baño. Porque si es necesario una trompada se la meto. Pero no voy a dejar que el diablo me robe mi bendición. Y mucho menos la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe se basa en una palabra de Dios. Esa palabra es la que da vida. ¿Cuánto tiempo llevo en el video? Esa palabra es la que da vida. ¿Cuánto? No sabe. Decimos que la fe, escuche. Por eso es que decimos que la fe tiene sustancia. Los cielos y la tierra fueron hechos por una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la sustancia de mi fe. La palabra de Dios es la sustancia de mi fe. Dios te entregó una palabra profética, no la eches a un lado. Abrázala, créela, camina en ella. Arregla lo que tengas que arreglar para alcanzar esa palabra. Amén. Las cosas en hebreo, él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Alguien está aquí? Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, lo hizo mostrándole el final desde el principio. Es decir, todas las condiciones estaban dadas para que Abraham no le creyera. Abraham pudo decidir no creerle. Sara era estéril y él ya estaba viejito. Y usted sabe. ¿Te entiende? Ya estaba viejito. Pero él le creyó a Dios. ¿Cuántos le van a creer a Dios? Él le creyó a Dios. Y se puso así. Y se levantó y creyó. Y Sara salió embarazada. ¿Aló? ¿Alguien está aquí o ya se fue? Pero ¿sabe lo que hace el temor? Derriba la fe. El miedo derriba la fe. El miedo atrae las cosas a las que tú le temes. Por eso hay que echar fuera el temor de nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? Le voy a decir algo más. El temor, la duda, tienen ese mismo poder de la fe para atraer las cosas malas. Pero nosotros necesitamos caminar en la fe de Jesús para atraer las cosas que no vemos, pero sabemos que están hechas. Porque Dios lo dijo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Dios lo dijo. ¿Cuántos se acuerdan de aquella palabra que bueno, no lo voy a preguntar de esa manera? Hace mucho tiempo estábamos en las aulas equipadas. Hace 4 años estábamos en las aulas equipadas. Y recuerdo una palabra que trajo Dios al final del primer año de mi estadía acá en esta ciudad. Y dijo, esta casa está sostenida, o mejor dicho, hay un versículo lema de esta casa que es Hechos 1:8. Que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero Jesús le anexó, Jesús el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. ¿Qué le anexó, Johanna? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y Romanos 12:2 habla de la para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra está en desarrollo en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? O usted no ha sido transformado, o usted no ha sido cambiado. Entonces, si usted ha sido cambiado, Romanos 12:2 está operando en su vida. Amén. Así que denle la gloria a Dios, denle un aplauso grande. Hebreo 11. En Hebreo 11 conseguimos los grandes hombres de Dios. Ahí está Noé, ahí está Abraham, Jacob, José, Sansón, Gedeón, Samuel, David, Daniel y una lista más grande, más amplia. Ellos recibieron y caminaron por una palabra. Escuche esto, una palabra de parte de Dios. Ellos enfrentaron muchísimas cosas enfrentaron, pero nunca quitaron de vista, de su frente,
la palabra que Dios les había dado. Siempre caminaron en esa palabra, en medio de las dificultades. El Señor te dice, camina en la palabra que yo te he entregado. ¿Aló? Y se camina por una fe en acción, no una fe pasiva, que es una fe en acción. Esta fe en acción es manifiesta de una manera sobrenatural, porque no es suficiente, escuche esto, no es suficiente conocer la verdad de Dios, no es suficiente, es necesario sí, pero no es suficiente. Escuche esto, la fe en acción es conocer, escuche esto, reconocer, conocer y reconocer la verdad de Dios y vivirla. Eso se llama fe en acción. Así se llama fe. Esto significa que debemos tomar decisiones basadas en la verdad revelada. Porque yo no puedo decir que se me reveló una palabra y no camino en ella. Tienes el conocimiento de la revelación, pero no la revelación. La revelación viene por el conocimiento. Es necesario el conocimiento, pero la revelación completa está dada cuando tú caminas en la revelación. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Yo vine especialmente hoy a decirle que hay una palabra de Dios para esta iglesia. Hay una palabra de Dios para tu vida. Hay una palabra de Dios que te va a sacar de la escasez. Hay una palabra de Dios que te va a catapultar al propósito. Hay una palabra de Dios que te va a sacar de la pobreza. Hay una palabra de Dios que te va a sacar del diagnóstico de muerte. Hay una palabra de Dios que te va a sanar. Hay una palabra de Dios que te va a catapultar al propósito. Hay una palabra de Dios que dice que Él, Jesús, ya pagó el precio. Tú estás sano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vivió lo que escribió el profeta Habacuc. Y lo que Pablo luego lo trae al Nuevo Testamento. Y lo vemos en Romanos 1:17. Esto lo vivió Jesús. Escuche esto. Porque en el Evangelio, ¿en el qué? En el Evangelio, no en la religión evangélica, en el Evangelio, en el caminar en las buenas noticias, en el caminar en una relación con Dios, en el Evangelio, eso significa, escuche, caminar de la mano de Dios, el portador de buenas noticias. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dele la gloria a Dios, porque usted vive por la fe y usted es sano por la fe y su familia es restaurada por la fe. Aleluya. Amén. Jesús tenía el conocimiento revelado y eso hacía que Él se moviese hacia adelante, el gozo puesto delante de Él, que Él viera continuamente las manifestaciones de la presencia de Dios, porque Él sabía que era lo que venía. Jesús, escuche, trascendió las leyes del tiempo. Jesús trascendió las leyes del espacio, las leyes de las materias. ¿Sabe por qué? Porque la perspectiva de Dios estaba siendo anunciada en la tierra y esa perspectiva hoy sigue siendo anunciada por aquellos que le creen a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Hoy son anunciadas por los hijos de Dios, por aquellos que han recibido a Jesús en su corazón y viven conforme a la palabra. Amén. Existe un principio básico en las manifestaciones de la gloria de Dios en la vida de una persona, y es que la fe siempre estará en su punto más fuerte en las áreas donde tenemos conocimiento revelado. Si usted no lee la palabra, es difícil que su fe cobre fuerza. Pero si usted lee la palabra y la atiende, su fe cobra fuerza.
Si usted viene a la iglesia y no abraza el mensaje que Dios está entregando en la iglesia, entonces su fe no se fortalece. Es necesario que usted agarre el mensaje para ponerlo en práctica en su vida, para que así se revele el mensaje de la palabra de Dios y usted pueda caminar en ella. Amén. Porque si no fuera así, entonces la Biblia, Dios no estableciera en su palabra: no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mandó a congregarnos. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Por eso es que la fe de Jesús era muy fuerte, por su conocimiento revelado. ¿Dónde lo consiguió? En la palabra, en la intimidad con Dios, en la oración, en la adoración y en la alabanza. Donde nuestra fe, escuche esto, donde nuestra fe es débil, es porque en esa área nos falta revelación y hay ignorancia de la palabra. ¿Alguien está aquí? Y si hay ignorancia y no hay revelación, es un área que atrae al enemigo. Y viene el enemigo a debilitarnos, a golpearnos. ¿Saben? Los apóstoles tenían conocimiento revelado y por eso vemos tanto denuedo, tanta osadía a la hora de predicar la palabra. ¿Saben por qué tenemos temor de predicar la palabra? Porque lo que vamos a ir a predicar todavía no se nos ha revelado y no lo creemos en la profundidad de nuestro corazón. Por eso hay temor, claro que sí. No, pastor, no es así. Revísese. Porque si en algo no te... Yo me pregunto, estos que levantaron la mano que son abogados, ¿tendrán temor de defender un juicio? ¿Tendrán temor de defender a alguien inocente teniendo todas las pruebas en la mano? Yo creo que no tendrían temor. Yo creo que se levantarían con una autoridad y una firmeza porque conocen la ley, tienen las pruebas en la mano, las que avala la ley, y hacen una defensa y una exposición desde un punto de vista de autoridad. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Entonces, cuando vamos a evangelizar, nos da miedo porque no tenemos las pruebas en la mano. ¿Sabe por qué no tengo las pruebas en la mano? Porque no le he creído al Dios sobrenatural para que sane mi cuerpo, para que restaure mi familia, para que me provea, para que me ayude, para que me avance. Todavía no le he creído, no lo he visto en mi vida, no tengo las pruebas y me da miedo predicarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? ¿O no lo creen así? Pero si usted hubiera recibido, si usted se apropia hoy de la revelación de esta palabra y usted me dice hoy salgo sano de aquí y usted se calla piña con el diablo para su sanidad, para su liberación, cuando usted sea sano, cuando usted sea restaurado, cuando usted tenga esa libertad, esa convicción en su vida de que Jesús le sanó, de que Jesús lo hizo, usted va a ir a decirle a la gente: Jesús está vivo porque Él me sanó. ¿Usted está aquí? Pero cuando usted recibe, cuando usted cree que el que lo sanó fue el pastor, porque el pastor es poderoso. ¡Wow! ¡Qué unción! Echa candela. Yo no echo candela por ningún lado. Ni tengo poder tampoco, ¿sabes? El poder que pueda vivir en mí es de Dios. Es del Espíritu Santo que vive en mí. Yo soy un vaso. Y cuando yo me tomo el café, no me tomo el vaso. Me tomo el café. Lo que tú vas a tomar de Dios, que yo porto, es de Dios, no es mío. Entonces, cuando tú empieces a creer eso y cuando empieces a apropiarte de que Dios me puso aquí para desatar el poder sobrenatural de Dios, tú vas a recibir esa sanidad, tú vas a recibir la liberación. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a tener autoridad para ir a predicar el evangelio del reino con unas pruebas indubitables, como es que se dice, en la mano, y vas a desatar ese mismo poder. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Mire como dice Hechos 5, 40 al 42, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos. Mire, estos de verdad que eran tremendos. Yo digo, estos apóstoles eran apretados. Estos no eran pan frío. No iban subiendo para la iglesia así, como a 10. Esos iban soplados para la iglesia. Mire lo que dice: y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús,
y los pusieron en libertad. Primero los azotaron, los intimaron, los presionaron y luego los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Y saben cómo salieron? Dice la Biblia que salieron gozosos, alegres, felices de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y saben lo que hicieron? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús de Nazaret. ¿Alguien está aquí o ya se fue? ¿Sabe qué pasó? Habían tenido un encuentro sobrenatural con Jesús y ninguna paliza que les diera podía retenerlos de predicar a Jesús. ¿Cuántos están aquí? A veces el diablo quiere venir y darnos así un medio toquecito y ya estamos cuidando. Pero no, hoy nos levantamos con poder. ¿Cuántos dicen amén? Para ir a predicar las buenas nuevas. Eso se llama fe en acción por el conocimiento revelado. Y a lo mejor usted se está preguntando, ¿y cómo tengo ese conocimiento revelado? Ese conocimiento revelado viene por una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque Él es el que trae convicción. La palabra del Señor me enseña que Él escudriña lo profundo del corazón de Dios para con mi vida y me lo trae a mi espíritu y lo pone en mí. Y eso trae osadía, eso trae intrepidez, eso trae rompimiento, eso trae avance, eso trae conocimiento revelado de esa palabra que leí. Y si usted me dice a mí que usted tiene conocimiento revelado, pero usted está estancado, usted tiene conocimiento, pero no se le ha revelado. ¿Alguien dice amén? Porque el conocimiento revelado de Dios es para movilización, no para estancamiento. Es para crecimiento, no para disminución. ¿Aló? Escúcheme. Es así como vamos a tener ese conocimiento revelado. En esa intimidad, en esa lectura de la palabra, en vivir experiencias con el Dios vivo, en tomar cada enseñanza y ponerla en práctica, en agarrar la cita bíblica, esa promesa de Dios que golpea la circunstancia en la que me encuentro y caminar en esa promesa para ver la palabra de Dios cumplida en mi vida. Pablo, escuche esto, Pablo recibió recién convertido una palabra de un hombre llamado Ananías. Dios le habló a Ananías y le dijo, mira, te vas a ir allá a tu lugar, te vas a conseguir a un hombre, a Saulo de Tarso. El hombre está ciego, vas a orar por él, lo vas a sanar, pero le vas a ministrar, le vas a entregar este mensaje. Ananías tembló, porque Ananías dijo, hey, ese hombre estuvo cuando mataron a Esteban, ese hombre ha perseguido a los cristianos. No, ya yo te di una orden, y cuando Dios habla, no hay vuelta atrás. Y Ananías le creyó, y se fue a ese lugar, y habló con Pablo, y le entregó el mensaje a Pablo. En Hechos 9, 15 al 17 dice, el Señor le dijo a Pablo, le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Saben? Qué triste cuando la iglesia critica que un hombre que salió o estuvo en una condición de droga, o en una condición de inmoralidad, o en una condición fuera del orden de Dios, y hoy ha sido levantado, y hoy ha sido empoderado como líder, hoy ha sido empoderado como parte de un equipo de trabajo, critiquen por qué fue puesto en ese lugar. Pero yo vengo aquí a la Escritura y consigo que Dios tocó a Saulo, tocó la vida de Saulo, escuche esto, tocó la vida de Saulo, siendo perseguidor de los cristianos. Inmediatamente le dijo a Ananías, ve y entrégale esta palabra. Y le dijo, porque lo voy a usar para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y en presencia de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es decir, Dios le mostró el futuro a Pablo. Desde el inicio se lo mostró. Yo no sé si usted está aquí, usted entendiendo esta palabra, ya se cansó, pastor, ya van más de 45 minutos, me quiero ir. Escuche esto, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo. ¿Cómo le dijo? No le dijo sin
asesino inmoral. Le dijo, hermano Saulo, porque Ananías sabía que Dios había dado la palabra y esa palabra iba a ser cumplida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Según los grandes hombres estudiosos de la palabra, y cuando revisamos la Escritura, entre la entrega de esta palabra de Ananías a Saulo, algunos estudios indican que pasaron aproximadamente 17 años para que Pablo comenzara a predicar. Que nosotros leemos los hechos y los leemos como si todo pasó en un día. ¿No le ha pasado? A mí me pasa. Pero pasó un tiempo bien prudente, más o menos 17 años, para que él comenzara a predicar y se cumpliese la palabra dada por Dios para él, para Saulo, que estaría frente a reyes. 17 años después estaba frente a los reyes predicando. ¿Alguien está aquí o ya se fue? ¿O no se acuerda que cuando lo metieron en la cárcel todos querían escucharlo? Todos lo querían escuchar. ¿Cómo era que se llamaban, Eduardo? ¿Cómo era que se llamaban, Andrés? Los que escucharon a Pablo. ¿Ah? ¿No te acuerdas? ¿Ah? Escuche esto. Mire lo que escribió el mismo Pablo en 2 de Corintios 11, 23 al 27. Y lo hace de una forma interrogativa. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes. Escuche esto, qué poderoso. En azotes sin número. O sea, sobrepasaron el número de azotes. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces le destrozaron la piel a punta de azote. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos, peligro en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Cuando yo leo esta palabra, me acuerdo de gente que dice, uno está pasando por me resbalé con una concha de cambur y me hizo un esguince. Y hay gente que viene y dice, viste que Dios no está conmigo, agarró un esguince. ¿Viste lo que le pasó? Eso es porque Dios no está conmigo. Entonces Dios no estaba con Carlos. Entonces Dios no estaba con Saúl. Iglesia, que no te importe las circunstancias que estés atravesando, que lo que te importe es predicar el evangelio de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, de aquel que te llamó de la luz admirable, de las tinieblas a la luz admirable, aquel que te levantó, aquel que te sanó, de aquel que puede, quiere y va a llevarte a la presencia del Padre. Amén. ¿Alguien está aquí o ya se fue? Yo quiero que se pongan sobre sus pies, porque quiero ministrar su vida. Porque si el apóstol no hubiera